Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, qué bendición podernos volver a encontrar por este medio para seguir compartiendo de la bendita y maravillosa palabra de Dios. Y el día de hoy vamos a continuar con nuestra enseñanza del lunes pasado en el capítulo 6 de Deuteronomio, pero antes de ello vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por el privilegio que tú nos das de reunirnos, Señor, para escudriñar juntos tu palabra, Padre, pidiéndote, mi Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros, rompiendo todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso, que se oponga al conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús también te pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra sea sembrada en ellos, Señor, y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro Padre, un Padre bueno que siempre cuida de nosotros, que suple nuestras necesidades, nos liberta, nos sana, nos restaura, nos da seguridad, identidad, valor, propósito, destino y tantas cosas más, Señor. Te damos gracias por las riquezas de tu gracia que cada día se derraman sobre cada uno de nosotros, Señor. Y ponemos este tiempo delante de ti pidiéndote, Señor, que seas tú quien lo dirija, Padre, y que tú hagas en el corazón de cada uno de nosotros la obra que sea necesaria, Señor, en este tiempo para levantar nuestros corazones hacia ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenas noches, mis amados, bienvenidos a esta transmisión. Muchísimas gracias por sintonizarnos, por conectarse. Y hoy vamos a continuar con nuestro estudio del capítulo 6 del libro de Deuteronomio, que comenzamos la semana pasada viendo los versículos del 1 al 9, que los voy a leer en este momento, y después vamos a continuar con los versículos del 10 al 25. Dice la palabra: estos estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual vosotros pasáis para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este pasaje, estos primeros 9 versículos nos están hablando de la importancia y de la necesidad de la obediencia a la palabra de Dios para que nos vaya bien y en la tierra y para que nuestros años sean prolongados, lo que implica también la promesa de salud. Pero también nos habla de dos cosas: de la necesidad de que cada uno de nosotros obedezcamos la palabra de Dios, pero para obedecerla necesitamos conocerla. Y este pasaje, y de hecho todo el libro de Deuteronomio, nos reitera constantemente la necesidad de conocer la palabra de Dios para obedecerla, para ponerla por obra. Y la forma de conocerla y de ponerla por obra es que primero la leamos, la escuchemos, la aprendamos, la guardemos en nuestro corazón, la enseñemos, la obedezcamos, la memoricemos, la repitamos, la hablemos, la recordemos, la escribamos y la pongamos por obra. Es decir, no se trata solamente de leer un ratito al día de la palabra de Dios, sino se trata de tenerla constantemente delante de nuestros ojos, de tal manera que la palabra baje de nuestra cabeza a nuestro corazón para que se convierta en una forma de vida. Ahora, del versículo 10 en adelante, la palabra de Dios dice lo siguiente. Vamos a leer del versículo 10
al versículo número 13. En primer lugar, dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. En este pasaje, primero que nada, vemos que se refiere a Abraham, Isaac y Jacob, y eso nos recuerda un pasaje en las Escrituras que habla de que Dios es el Dios de Jacob, de Abraham y de Isaac. No fue el Dios de ellos, sino que es el Dios de ellos, lo cual implica que Abraham, Isaac y Jacob, aun cuando no están resucitados, están vivos delante de la presencia del Señor. Cuando nosotros morimos, nuestro espíritu y nuestra alma se van con el Señor y nuestro cuerpo se queda en la tierra esperando la resurrección de los muertos, que será en el tiempo del arrebatamiento. Por lo menos la primera resurrección. Entonces, el Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos. No dice el Dios, yo fui el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino que dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios eterno, Dios infinito, Dios misericordioso, Dios que no cambia, que es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, y que además de ello es nuestro Padre. Luego vemos que les dice, cuando Jehová tu Dios se haya introducido en la tierra que juró que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Una de las cosas que nosotros necesitamos entender que nosotros recibimos viene de parte de Dios, es una bendición de parte de Dios, no es que nosotros no lo merezcamos, es que es su amor, su misericordia y su gracia para con nosotros que hace que su bondad se manifieste en toda buena dádiva, en todo don perfecto que viene de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación, como dice Santiago capítulo 1 versículo 17. Y recordemos también que Juan capítulo 3 versículo 29 dice que no hay nada que le sea dado al hombre que no le sea dado del cielo. O sea, todo lo que nosotros recibimos, por mucho esfuerzo que hagamos, por obediencia, por la obediencia que tengamos, etcétera, todo lo que recibimos es por gracia. ¿Por qué? Porque aún ese mismo esfuerzo y aún esa obediencia son regalos, son bendiciones de parte de Dios para nuestras vidas. Usted y yo no lo hubiéramos hecho antes, la obediencia, por ejemplo, usted y yo no lo hubiéramos tenido antes no la teníamos antes de conocer al Señor. De la misma forma, lo esforzados que hoy somos o que hoy podemos ser, no lo éramos antes de conocer al Señor. Lo más probable es que antes de conocer al Señor, cada vez que nosotros nos topábamos con obstáculos o con problemas, tirábamos la toalla. Sin embargo, en el Señor somos perseverantes, en el Señor somos pacientes. ¿Por qué? Porque ese es un fruto del Espíritu en nosotros, es un fruto de la nueva naturaleza que el Señor nos ha dado. O sea, debemos estar claros que todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido de gracia. Todo lo que somos, tenemos, podemos, hacemos, es por mérito, no porque nos lo hayamos ganado, no porque seamos merecedores de ellos, no son un premio a como nosotros somos, más bien son un regalo de la gracia de Dios, porque al final de cuentas ni usted ni yo mereceríamos nada, porque aún seguimos siendo pecadores. Somos imperfectos, o sea, no es por nuestros merecimientos, aún nuestra obediencia no es perfecta, y sin embargo el Señor derrama bendiciones sobre cada uno de nosotros sobreabundantemente por su gracia, por su amor, por su misericordia. Y Él le dice que una vez que tenga todas esas cosas,
que se cuiden de no olvidarse de Jehová. Y esto es un punto bien importante que nosotros necesitamos recordar y también tener presente en nuestras vidas. Necesitamos tener un corazón agradecido. El corazón agradecido es un corazón jubiloso, es un corazón gozoso, es un corazón paciente, es un corazón amoroso, es un corazón que bendice, mientras que el corazón quejoso es un corazón triste, es un corazón deprimido, es un corazón negativo, es un corazón incrédulo, sin fe. Recordemos el pasaje que nos dice el Salmo 103, dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Y por qué recordamos todo lo que necesitamos recordar todos los beneficios del Señor? Porque todos los días nos vamos a enfrentar con problemas y con situaciones contrarias y necesitamos reafirmarnos en nuestra fe de que vamos a salir victoriosos y vencedores en medio de todas las cosas que nos puedan venir. Cuando recordamos las batallas que el Señor ha ganado por cada uno de nosotros, que nos ha llevado a la victoria en el pasado, eso fortalece nuestra fe, eso hace crecer nuestra fe en nuestro corazón. Al ser agradecidos y recordar eso, hace crecer nuestra fe en el corazón y nos prepara para la nueva victoria que tendremos en medio de esas situaciones negativas que podamos estar enfrentando. Por el otro lado dice que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y esto para nosotros implica que nos recordemos, si bien esto fue escrito para el pueblo de Israel, es una lección para nosotros. Recordemos que la palabra de Dios dice que todas las cosas que están escritas para nuestro ejemplo se escribieron. Entonces acá lo que el Señor nos está enseñando también es que nunca nos olvidemos de dónde nos sacó el Señor, que nunca nos olvidemos de nuestra vida de pecado, de la cual Él nos salvó, de la cual Él nos arrancó por su gracia, por su amor, por su misericordia, y nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo. Nos perdonó nuestros pecados, nos dio vida eterna, cambió nuestra naturaleza de una naturaleza pecadora a una naturaleza que busca la obediencia y la santidad al Señor. No debemos olvidarnos de dónde nos sacó. La palabra de Dios nos recuerda en 1 Corintios capítulo 1, versículos del 26 al 31, que el Señor nos sacó éramos lo vil, lo necio, lo débil, lo que no era del mundo, éramos lo peor del mundo. Y el Señor de lo peor del mundo hizo su pueblo, hizo su familia, nos adoptó sin merecerlo, y eso nos debe llevar a recordar siempre que es por la gracia de Dios por la cual estamos donde estamos, por la cual estamos firmes. No es por nuestros méritos, no es por nuestra capacidad, más bien es por su misericordia y su gracia y su bondad para con cada uno de nosotros. Y no debemos olvidar eso. Si olvidamos la gracia de Dios, que es la gracia de Dios la que ha hecho todas estas cosas en nuestras vidas, lo que va a suceder es que nos vamos a volver jactanciosos, porque vamos a pensar que nos lo merecemos, que es nuestro mérito, que es nuestro esfuerzo, y entonces nos vamos a volver jactanciosos, y cuando nos volvemos jactanciosos nos metemos en un gran problema. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 5 y en Santiago capítulo 4 versículo 6, entre otros pasajes, que Dios resiste a los soberbios, a los engreídos, a los jactanciosos, mas da mayor gracia a los humildes, de tal manera que para acercarnos a la vida plena, a la vida abundante, a la vida próspera que Dios tiene para cada uno de nosotros, necesitamos la humildad. Y la humildad comienza por reconocer que todo lo que somos, todo lo que podemos, todo lo que hacemos y todo lo que tenemos es un regalo de la gracia de Dios. No merecíamos nada, lo único que merecíamos era la muerte eterna, pero
el Señor en su misericordia y en su gracia decidió salvarnos, perdonarnos nuestros pecados y cambiarnos de reino para que viviéramos en el reino de su Hijo Jesucristo. Luego la palabra de Dios dice en el versículo 13, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. Y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Entonces, lo primero que nos dice es, a Jehová tu Dios temerás. Y este es un tema muy importante que muchas veces se nos olvida o que muchas veces lo dejamos a un lado. Pero recordemos lo que dice la palabra del Señor en cuanto al temor de Jehová. En Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice la palabra que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el principio y la sabiduría es vivir, pensar, hacer como Dios piensa, hace, y eso nos lleva a la bendición. Por lo tanto, no debemos olvidar, aunque sabemos que Dios es un Dios de amor, es un Dios de gracia, es un Dios de misericordia, es un Dios bondadoso, es un Dios benigno, es un Dios de favor. También el Señor es Dios celoso, como nos dice acá en la palabra, y también la palabra nos recuerda, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 4, versículo 24, que Dios es fuego consumidor. En Malaquías capítulo 3, versículo 2, nos enseña que el Señor es jabón de lavadores. Y en Hebreos 10:31 nos recuerda que tremenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y ahí mismo en Hebreos, en el capítulo 12, versículos del 5 al 11, nos recuerda un aspecto del amor de Dios, que es su disciplina para con aquellos que no están caminando, aquellos de sus hijos que no están caminando en su voluntad. Entonces necesitamos el temor de Dios, de conocer y reconocer y vivir en el temor de Dios de la misma manera que conocemos, reconocemos y vivimos en la gracia de Dios. Cuando nosotros solo nos enfocamos en la gracia de Dios, tenemos el peligro de caer en el libertinaje. Y si solo nos enfocamos en el temor de Dios, podemos correr el peligro de caer en el legalismo. Necesitamos el equilibrio del temor de Dios y de la gracia de Dios para mantenernos en la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, que es la que nos lleva o nos conduce a vivir una vida abundante, una vida plena, una vida próspera, una vida en bienestar, una vida shalom en Dios. Entonces no debemos olvidarnos de lo que es el temor de Dios. Y el temor de Dios es, primero que nada, reconocimiento, reverencia, obediencia y temor. Temor a infringir los mandamientos del Señor y tenernos que enfrentar a su disciplina. Recordemos lo que dice Gálatas capítulo 6, versículos del 7 al 8, y es algo que muchos se enfocan tanto en la gracia de Dios que se les olvida ese pasaje, y se enfocan tanto en la gracia de Dios que no les importa pecar, y pecan continuamente con el pensamiento peco y pido perdón y ya. Pero recordemos lo que dice la palabra en Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 8. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. El pecado tiene dos aspectos. Tiene un aspecto espiritual, que es el que Dios perdona cuando nosotros venimos delante de Él a pedirle perdón. Pero está el aspecto natural del pecado, en el cual con una acción hicimos una siembra y esa siembra va a tener una cosecha. Entonces necesitamos ambas cosas, el balance entre la gracia de Dios y el temor de Dios, para mantener una vida equilibrada, una vida en santidad, que es el propósito del Señor para nosotros, como nos lo enseña Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 3, que la voluntad de Dios es nuestra santificación.
Luego dice, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás, y no andaréis en pos de dioses ajenos. Esto tiene varias implicaciones. La primera es que no se trata solamente de seguir a otros dioses, y las imágenes de esos dioses. Se trata también de no adorar ídolos en nuestro corazón. El mundo tiene sus propios ídolos, aparte de las imágenes que puede tener de Dios, dependiendo en qué Dios crea. El mundo tiene ídolos en el corazón y va detrás de esos ídolos. Esos ídolos fundamentalmente surgen del yo, del ego. El ídolo de la codicia, el ídolo del placer, el ídolo de la comodidad, el ídolo de la autoestima, del éxito, el ídolo del orgullo, etcétera. Esos son el de la envidia, de la vanidad, etcétera. Son cosas que nosotros muchas veces los cristianos no nos damos cuenta, pero son contrarias a la voluntad de Dios y no nos damos cuenta porque el mundo de alguna manera las vuelve socialmente aceptables y hasta les cambia nombre. A la codicia le llama, o a la ambición le llama deseo de superación, a la codicia y a la ambición deseo de superación, al éxito le llama autoestima, o a la autoestima le llama éxito. En fin, cambia los nombres, pero el contenido de todas esas cosas sigue siendo exactamente el mismo. Es alimentar el yo, que es el ídolo principal que tenemos en nuestro corazón, y por lo cual la palabra de Dios dice en Juan capítulo 3 versículo 30 que es necesario que nosotros menguemos, y en Mateo 16 24 y otros pasajes más de las Escrituras dice el Señor Jesucristo que el que quiera ser su discípulo se niegue a sí mismo, tome su cruz y le siga. Y ese negarse a sí mismo, o ese menguar a sí mismo, es que mengue el ego, el yo, esa identidad falsa que el mundo nos vendió cuando estábamos sin Cristo, y que corrompió nuestra alma y que nos llevaba cautivo al pecado. Ese yo es el causante de que nosotros tomemos caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Que en lugar de consultar al Señor, nosotros hagamos lo que se nos da la gana, o lo que a nosotros nos parezca mejor, sin considerar lo que Dios tiene que decir, y ello nos lleva o nos conduce a la muerte, a la muerte, que es separación de Dios, separación espiritual, separación del alma, y aún podría ser la separación física si es que no nos arrepentimos y nos convertimos al Señor de todo nuestro corazón antes de morir. Entonces la palabra nos dice que no andemos en pos de dioses ajenos, y uno de esos dioses ajenos es el ego. Y recordemos lo que dice también la palabra de Dios en primera de Juan capítulo 2 versículo 15 al 17, que los deseos de la carne, es decir, las pasiones, los gustos, los placeres, los deseos de los ojos, codicia, avaricia, materialismo y la vanagloria de la vida, orgullo, jactancia, autoestima, etcétera, etcétera, son enemigos de Dios. Y por el otro lado, la palabra nos recuerda en 1 Corintios capítulo 12, versículo 2, que no pensemos de la forma como piensa el mundo, y el mundo va detrás de esas cosas, sino que nos transformemos en nuestro entendimiento para pensar conforme la palabra de Dios, de tal manera que podamos vivir la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nosotros, que es la vida plena, la vida abundante, la vida próspera en Dios. Y por el otro lado también nos recuerda lo que nos dice Efesios capítulo 4 versículos del 22 al 24, que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente, decir, que cambiemos el espíritu que está detrás de nuestros pensamientos, que en los pensamientos que adquirimos estando en el mundo, el espíritu que estaba detrás de ellos era el espíritu de Satanás, mientras que el espíritu que está detrás de los pensamientos de Dios
es el Espíritu Santo. Entonces la palabra de Dios dice en Efesios 4, 22 al 24, que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, nos despojemos del hombre viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne y nos vistamos del hombre nuevo, renovando el espíritu de nuestra mente, con ese hombre nuevo que está y la verdad de Dios. Entonces necesitamos esta transformación. Es una necesidad del creyente. Muchas personas no lo ven como necesidad, pero la necesidad más urgente de la vida del creyente es la transformación de su pensamiento, porque conforme el hombre piensa en su corazón, así va a vivir. Si seguimos teniendo los pensamientos de la carne, vamos a tener una vida infeliz. Mas si cambiamos esos pensamientos por los pensamientos del Espíritu, vamos a tener una vida próspera, una vida bendecida. Esa es nuestra mayor necesidad. Quizá no aprieta como por ejemplo la necesidad de comida o la necesidad de bebida o la necesidad de un trabajo, etcétera, etcétera. Quizá no aprieta en esa misma forma, pero esa es realmente nuestra mayor necesidad, nuestra más importante necesidad. Por eso el salmista decía: mi alma tiene sed de ti, mi alma te necesita, porque él comprendía que esa es la mayor necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Y lo mismo hicieron los apóstoles en Juan capítulo 6, cuando más o menos del versículo 50 en adelante, dice la palabra que muchos de los discípulos se separaron de Jesús, y entonces viene Jesús con los que quedan y les dice: y ustedes no se van a ir. Y ellos le contestan: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y eso marca cuál es nuestra verdadera necesidad. Nuestra verdadera necesidad es la necesidad de Dios, la necesidad de su palabra, la necesidad de conocerle, la necesidad de tener comunión con Él, de caminar con Él todos los días de nuestra vida, en todo tiempo, en toda circunstancia, en toda situación. Aunque no sea una necesidad, como les digo, que apriete en el mundo natural, recordemos que el hombre es espíritu antes que cuerpo, y la necesidad espiritual es más importante que la necesidad física. La necesidad física aprieta, la necesidad espiritual no, pero no por ello significa que la necesidad espiritual no sea más importante que la necesidad física. Lo que sucede es que nos vamos a dar cuenta al final de los tiempos, cuando nos presentemos delante del Señor. Cuando partamos de este mundo, nos vamos a dar plenamente cuenta de la importancia que tenía el haber satisfecho por encima de todo las necesidades espirituales en lugar de las necesidades físicas. Muy bien. Luego dice... Y nos da la razón de por qué debemos ser celosos en cuanto a y diligentes en cuanto a poner por obra la palabra de Dios, a conocerla, a guardarla, a atesorarla, a ponerla por obra, etcétera. Y nos dice porque Jehová es Dios celoso. Él nos quiere solo para Él. Él no nos quiere compartir con el mundo, no nos quiere compartir con nadie más. Él quiere ser, y no solo quiere ser, Él debe ser el centro de nuestras vidas, el todo de nuestras vidas. Hay una cosa importante aquí. Muchos decimos que Dios es el primer lugar en nuestras vidas, pero si hay un primer lugar, eso quiere decir que hay un segundo, tercero, cuarto y quinto que están compitiendo con Él. Él debe ser el todo de nuestra vida. Cuando Él es el todo de nuestra vida, todo lo demás se va a poner en orden, todo lo demás se va a alinear para estar en el lugar donde debe estar. Pero siempre y cuando Él sea el centro total, completo, absoluto de nuestra vida. Y la palabra de Dios dice que en Él vivimos, en Él somos
y en Él morimos, y eso significa que Él sea el todo de nuestra vida. Cuando Él es el todo de nuestra vida, todo lo demás se va a alinear. Recordemos lo que dice, aquí dice que Dios es Dios celoso, pero también recordemos lo que dice en Santiago capítulo 4 versículo 5, que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, y ese anhelar celosamente implica que sea el centro de nuestras vidas, no el primer lugar, no el segundo lugar, el centro de nuestras vidas, el todo de nuestras vidas. Cuando Él es el todo, lo repito, cuando Él es el todo de nuestras vidas, todo lo demás se va a alinear en su lugar correcto. Todo lo demás Él se va a encargar de alinearlo en su lugar correcto, de ponerlo en su lugar correcto, y vamos a poder cumplir con todo lo que tenemos que cumplir, pero teniéndolo a Él como el todo de nuestra vida, como el que verdaderamente dirige nuestras vidas. Y por lo tanto nos va a ir bien, porque el Señor es bueno y todo lo que Él hace solo puede ser bueno, no puede ser de ninguna manera malo. Algunos piensan que cuando Dios no contesta nuestras oraciones como nosotros hemos pedido, Dios no es bueno. Aún en el no se manifiesta la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque ese no significa que lo que estábamos pidiendo a nosotros nos aparentaba ser algo bueno, pero Dios, que conoce el pasado, el presente y el futuro nuestro, sabe que esas cosas nos van a dañar, y por eso Él dice no. Aún en los no de Dios hay bendición, aún en los no de Dios hay una manifestación de su amor maravilloso y hermoso para con cada uno de nosotros. Luego en el versículo 16 dice: no tentaréis a Jehová vuestro Dios. Y esto tiene que ver con algo, mis amados hermanos, que también lo podemos hacer frecuentemente si no tenemos cuidado, y es de pedirle a Dios que haga cosas que Dios dice claramente en su palabra que Él no las va a hacer, o pedirle a Dios que haga cosas que su palabra dice que nosotros las debemos hacer. Por ejemplo, yo le pido al Señor que Él supla todas mis necesidades, pero yo no diezmo, no ofrendo, y además el dinero soy codicioso. Eso es estar tentando al Señor. La palabra de Dios dice, por ejemplo, en Deuteronomio 28, versículos 1 y 2, que el Señor nos bendecirá y sus bendiciones nos alcanzarán cuando obedezcamos su palabra. No podemos pedirle al Señor que nos bendiga sin tener la actitud y esforzarnos en obedecer la palabra de Dios, porque entonces lo estamos tentando. O la otra forma en que lo tentamos es una forma muy común: la queja. Cuando nos quejamos, le estamos diciendo, en otras palabras, al Señor que Él no es bueno para con nosotros. Estamos negando que Él es un Dios veraz que cumple sus promesas, porque generalmente nos quejamos de que Él no está cumpliendo lo que nosotros queremos en el tiempo que queremos y como nosotros queremos. La queja es una respuesta de incredulidad, es una respuesta de querer manipular a Dios para que haga lo que Dios no quiere hacer. En la queja, realmente, si nosotros nos ponemos a pensar detenidamente lo que hay, el mensaje que hay detrás de nuestras quejas, el mensaje que hay detrás de nuestras quejas es una queja en contra de Dios, como lo hacían los israelitas en el desierto. Aparentemente los israelitas se quejaban contra Moisés, pero en realidad se están quejando contra Dios, porque el que había dirigido y los había llevado a donde los había llevado era Dios, no Moisés. Entonces la queja era una forma de querer manipular a Dios, tentar a Dios. Tenemos que tener cuidado con ello. Lo contrario a la queja es lo que ya hablamos hace un rato: el corazón agradecido y el corazón entendido de que aún en los no de Dios hay una manifestación de su amor y de su gracia, por cuanto está impidiendo algo que nos podría causar un daño.
Entonces, aquí, en este no tentar a Jehová nuestro Dios, entonces se refiere a dos temas. Uno, no pedirle al Señor que haga algo que Él mismo dice en su palabra que no lo va a hacer. Y la segunda cosa es que no nos quejemos, sino que tengamos un corazón agradecido. Luego dice en el versículo 17, guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te he mandado. Notemos que no dice solamente guardar, sino que enfatiza guardad cuidadosamente, es decir, necesitamos mantener nuestra atención puesta en la palabra de Dios para que la palabra de Dios sea nuestra lámpara que guíe nuestras decisiones, sea la luz que guíe nuestras decisiones en todo aspecto de nuestra vida y en todo momento, como lo dice el Salmo 109, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces necesitamos ponerle mucha atención a la palabra de Dios. No se trata de la abro hoy en la mañana, leo unos cuantos versículos o tal vez un capítulo, 2, 3 capítulos, qué sé yo, y después la cierro y me olvido de ella durante todo el día. Eso no es guardar, no es guardar cuidadosamente los mandamientos del Señor. Para guardar cuidadosamente los mandamientos del Señor los tengo que leer, escuchar, repetir, escribir, hablar de ellos, tenerlos, meditar en ellos, estudiarlos de día y de noche, tenerlos presentes en todo tiempo. Entonces nos va a ir bien. Recordemos lo que dice el Salmo 1. Este es un salmo básico. De hecho, es el primer salmo y este es el primer párrafo del salmo, de los salmos, que es la introducción, y la introducción siempre nos da la esencia de todo lo que viene. Y aquí nos dice en el Salmo 1, versículos del 1 al 3, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Eso quiere decir que guarda la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y lo mismo, el mensaje es el mismo que Dios, que está en este salmo, es el mismo que Dios le da a Josué cuando lo manda a dirigir al pueblo de Israel en la toma de posesión de la tierra prometida. Y le dice en el versículo 7 y 8 del primer capítulo de Josué, Josué 1, 7 y 8 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y esto es lo mismo que dice Romanos 12:2, tercera de Juan 2, y en Mateo 6:33, en fin, una serie de pasajes a lo largo de toda la Escritura. De hecho, el libro de Deuteronomio, que podríamos de alguna manera llamarle el Evangelio del Pentateuco, el libro de Deuteronomio es un libro que constantemente, por lo menos 30 veces, en sus 34 capítulos, por lo menos 30 veces en 34 capítulos, nos dice exactamente lo mismo, tal vez a veces cambiando las palabras, pero el mensaje es el mismo. Guarda cuidadosamente los mandamientos de tu Dios y Padre, sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. ¿Para qué? Para que nos vaya bien, para que tengamos esa vida plena, esa vida abundante que Él ya compró para nosotros en la cruz del Calvario. Mire, hay una llave. Dios nos da una llave
para todas sus bendiciones, y esa llave es la obediencia. Si hablamos de las llaves del reino, las llaves del reino son para abrir todas las bendiciones del reino. ¿Sabe cuál es la llave principal? La obediencia. Deuteronomio 28, versículo 1 y 2, nos lo enseña absolutamente claro. Dice, voy a leer, dice: acontecerá que si oyes atentamente, otra vez, ¿verdad? Nos dice guarda cuidadosamente, aquí nos dice oye atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Yo siempre he dicho que si no tengo las bendiciones del Señor, si las bendiciones del Señor no están viniendo a mi vida, es porque no me están alcanzando. Y si no me están alcanzando, es porque estoy desobedeciendo. Y déjeme decirle algo más acá. Dice en el versículo 18: y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que él arroje a tus enemigos delante de ti, como Jehová ha dicho. Miren, la condición para que él arroje a mis enemigos de delante de mí es que yo guarde cuidadosamente sus mandamientos y sus testimonios y sus estatutos. No quiere decir que sea perfecto, pero sí implica que mi corazón esté orientado a y no solo de labios, sino que verdaderamente mi vida esté orientada al conocimiento y a la obediencia de la palabra de Dios. Entonces el Señor va a echar a los enemigos que se levanten en contra mía. Si no hago eso, ¿qué es lo que pasa? Si no hago eso, entonces en lo que voy a caminar es en el pecado. Y el pecado le da un derecho legal al diablo para dañarme. Y un derecho en el cual el Señor no va a interferir, porque Dios es un Dios justo y es un Dios legal. Y si yo le estoy dando lugar al diablo, el Señor no va a venir y lo va a sacar y lo va a echar de mí si yo le abrí la puerta para que me dañara. Por eso la palabra de Dios dice en Santiago capítulo 4 versículo 7: someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero someterme a Dios es someterme a su palabra. Entonces voy a resistir al diablo y entonces el diablo va a huir de mí. ¿Por qué? Porque el Señor arrojará a mis enemigos de delante de mí, porque no tendrán ningún derecho legal para venir contra nosotros. Pero usted y yo debemos caminar en la obediencia. Necesitamos caminar en la obediencia a la palabra de Dios. Y no solo una obediencia de vez en cuando, no solo una obediencia en los momentos en los que nos conviene, es una obediencia permanente, una actitud de obediencia permanente. ¿Y sabe qué? No nos cuesta absolutamente nada, ya está en nuestro corazón, porque está en la nueva naturaleza que el Señor nos da. Por eso en 1 de Pedro capítulo 1 versículos 13 al 16 dice que como hijos obedientes seamos santos, porque Él es santo. Él, junto con la adopción de hijos, nos dio el regalo de la obediencia. ¿Para qué? Para que seamos santos, para que seamos obedientes a su palabra y nos vaya bien. Entonces, el decir no puedo es ir en contra de lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si yo voy a orar, Señor, líbrame de la tentación y no me dejes caer en el mal, que es la oración del Padre, que está en la oración del Padre nuestro. Debo recordar que antes de pedir eso, pidió: venga tu reino y hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo, y eso comienza conmigo. Entonces no puedo pedir al Señor: líbrame de la tentación y líbrame de todo mal, si no estoy también trabajando en la implementación del reino de Dios en mi vida, de la voluntad de Dios en mi vida, si no estoy enfocado en vivir el reino de Dios y en vivir la voluntad de Dios en mi propia vida.
Entonces, eso también sería tentarlo, por cierto. Muy bien. Luego dice la palabra en el versículo número 20, dice, mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó, entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos sus estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos esos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Aquí nos vuelve a repetir lo que vimos en los primeros 9 versículos. Necesitamos no solamente nosotros conocer la palabra de Dios, sino necesitamos enseñárselas a nuestros hijos. La responsabilidad de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios es nuestra, no es de la iglesia, no es de la escuela dominical, no es de los maestros, es de cada uno de nosotros, los padres de familia, los que estamos llamados de parte de Dios a enseñarles a nuestros hijos la palabra de Dios, y dentro de ello enseñarles también no solo el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, sino el temor de Dios, porque dice acá que nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Está hablando de que debemos enseñarles también a nuestros hijos que Dios es un Dios santo, un Dios justo, un Dios verdadero, un Dios que no tiene por inocente al culpable ni por culpable al inocente, y un Dios del cual no nos podemos burlar, porque todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Es decir, necesitamos enseñarles a nuestros hijos tanto la gracia de Dios como el temor de Dios. Y mire, hay algo que es importante, y es que la Biblia está llena de historias, pero el objetivo de esas historias no es la historia en sí. La historia es un elemento que nos ayuda a comprender el principio o los mandamientos que el Señor nos ha dado. Entonces no solo debemos contar historias, necesitamos llevar al niño a entender cuáles son los principios, las leyes, los estatutos, etcétera, que están detrás de esa enseñanza, para que ellos los aprendan y los pongan por obra. Y el Señor permite esas historias porque una historia es una imagen, y una imagen habla más que 1000 palabras. Por eso también el Señor habla en parábola, porque la parábola es una imagen, y esa imagen nos va a hablar de infinidad de cosas. Por ejemplo, puedo dar testimonio de la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo es una de las parábolas que a mí me toca mi corazón de una manera muy especial, porque yo fui un hijo pródigo, con todas las características, pero en la parábola del hijo pródigo he encontrado el ejemplo de alrededor de 69 o 70 temas de la palabra de Dios reflejados en esa parábola, y que esa parábola nos los enseña. Es decir, una imagen puede más que 1000 palabras. Son 21 versículos en esa parábola, pero esa parábola nos enseña tantísimas cosas, tantísimos principios. Pero eso viene de meditar en la palabra de Dios, y también viene de conocer toda la palabra de Dios. Entonces necesitamos enseñarles, esto nos enfatiza a enseñarles a nuestros hijos la palabra de Dios también, no solo a que la aprendamos nosotros y la obedezcamos nosotros, sino también que la enseñemos a ellos. Si no, puede pasar lo que le pasó al pueblo de Israel después de entrar
en la tierra prometida, y que terminó la generación de Josué y toda la generación de los ancianos del tiempo de José. Y dice en Jueces capítulo 2 versículo 15, dice la palabra, vamos a ver, en el versículo 6-7 dice: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y luego dice en el versículo número 11, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira de Jehová. Y dice la palabra, ¿y por qué dice la palabra que ellos hicieron esto? Porque la generación que murió no les enseñó las cosas acerca de Dios. Entonces debemos tener cuidado de enseñarles nosotros a nuestros hijos, porque si nosotros no les enseñamos a nuestros hijos, puede ser que nuestros hijos no sigan los caminos del Señor y enfrenten problemas. ¿Cuántos de nosotros queremos que nuestros hijos, o quisiéramos que nuestros hijos enfrenten problemas? Ninguno. Alguien me puede decir: sí, pero yo ya soy mayor y mis hijos ya están grandes. Nunca es tarde para comenzar a darles testimonio, para comenzarles a hablar de la palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 al 17, que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para enseñar, instruir, redarguir y corregir, para que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Así como la palabra de Dios nos enseña a nosotros, le puede enseñar a nuestros hijos independientemente de cuál sea su edad. Así que nosotros somos los llamados a marcarles el camino mediante no solo la enseñanza del precepto, sino también con respecto al ejemplo. Y mire las promesas que hay en este pasaje. En todo el pasaje de Deuteronomio 6, si hacemos lo que la palabra de Dios dice que hagamos, dice: para que tus días sean prolongados, para que te vaya bien en la tierra y os multipliquéis, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que él arroje a tus enemigos delante de ti, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy, y tendremos justicia. Y la justicia implica paz y gozo, de acuerdo a lo que nos enseña Romanos capítulo 14 versículo 17, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y recordemos que la palabra en Mateo 6:33 nos llama a buscar el reino de Dios y su justicia. Muy bien, mis amados hermanos, entonces solo me queda hacer la conclusión de este pasaje. Los temas fundamentales son ponerle atención y diligencia al estudio de la palabra de Dios, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Segundo, que pongamos la palabra de Dios por obra, no es solo conocimiento, sino debe ser vida. Número 3, que le enseñemos a nuestros hijos como consecuencia de todo ello, entonces vamos a vivir vidas plenas, vidas abundantes, vidas victoriosas, para que nos vaya bien en la vida. Hemos terminado esta enseñanza, pero no la transmisión. Solo espérenos un momentito. Le quiero recordar que aparte de estas enseñanzas por Facebook, los lunes, miércoles y viernes, también, esta semana va a ser lunes y jueves, el próximo jueves a las 8 de la noche. Aparte de las transmisiones por Facebook, tenemos 2 recursos más para seguir edificando su fe y ayudarle precisamente al cumplimiento de todo esto. Uno es la página de internet www.reyesysacerdotes.net. Ahí usted puede encontrar más de 2.500 estudios acerca de muchísimos temas para edificar su vida.
Y aparte de ello tenemos nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, donde usted va a encontrar más de 400 videos de enseñanzas también para edificar su vida, y todos son de acceso gratuito. Así que le invitamos a visitarlos, así como le invitamos a nuestra próxima transmisión el próximo jueves a las 8 de la noche. Y antes de terminar la transmisión vamos a orar por cada uno de nosotros y por los nuestros y por los suyos también, ¿verdad? Muy bien, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio, Señor, que tú nos has dado de podernos reunir por este medio para escudriñar tu bendita y maravillosa palabra, Señor, y ser edificados, exhortados y consolados por ella, Señor, y principalmente, Padre, siendo enseñados para alcanzar esa vida plena, abundante, preciosa que tú tienes para cada uno de nosotros desde ya en esta vida, Señor, y además en la eternidad, Padre. Señor, te pedimos en el nombre precioso de Jesús que tú obres en nuestros corazones de tal manera que tu palabra, Señor, sea sellada en nuestros corazones como con fuego, Señor, y sea puesta por obra para la gloria de tu nombre y para bendición nuestra, Señor, y para que se cumplan, Señor, todas esas promesas que este pasaje hermoso de Deuteronomio 6 tiene para cada uno de nosotros respecto a que nos irá bien en la vida, Señor. Padre, gracias, porque tú eres un Padre amoroso, un Padre que no te cansas de repetirnos las mismas cosas, Señor, pero también, Señor, un Padre que quiere bendecirnos, que quiere levantarnos, restaurarnos, liberarnos, proveernos, asegurarnos, fortalecernos, protegernos, guardarnos, Señor, y tantas cosas más, Padre, que son todas las riquezas de tu gracia, Señor, en Cristo Jesús. Gracias por ello, Padre. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, Señor, y en esta hora aprovechamos ese privilegio que tenemos de entrar al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro de cada uno de nosotros y de los nuestros, Señor, pidiéndote que tu Espíritu Santo obre en cada uno, Señor, sanando, restaurando, liberando, proveyendo, fortaleciendo, guardando, Señor, y también, mi Dios Todopoderoso, obrando en aquellos de los nuestros que todavía no te conocen para que se vuelvan a ti de todo corazón, obrando en los que puedan andar en el camino del Hijo pródigo para que regresen a ti, Señor, y obrando en los que se han debilitado en su fe o se han enfriado en su amor por ti, para que el Espíritu Santo avive el fuego de esos dones en sus corazones, Señor, y ellos sean afirmados, perfeccionados, fortalecidos y establecidos en ti, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por conectarse y esperamos contar nuevamente con su sintonía, audiencia el próximo jueves a las 8 de la noche. Y mientras tanto, que el Señor derrame abundancia de bendiciones sobre sus vidas y les envío un abrazo y tengan una linda y bendecida noche. Un abrazo para todos.